Mis primeras palabras tienen que ser para agradecer al Congreso de la Ciudad de México la amable invitación que me ha cursado para participar en este importante seminario virtual de Derecho Procesal Constitucional. En particular, quiero agradecérselo al profesor Giovanni Figueroa, querido amigo y colega, que se dirigió personalmente a mí. También quiero agradecer a todos los virtuales espectadores de este vídeo por estar ahí, aprovechando las ventajas que nos ofrece la tecnología para seguir manteniendo un atisbo de normalidad en estos tiempos tan duros que estamos padeciendo. Quiero compartir con ustedes algunas consideraciones a propósito de la interpretación constitucional en las sociedades abiertas. Cuando digo sociedades abiertas me estoy refiriendo a sociedades complejas, que se caracterizan sobre todo por el pluralismo de puntos de vista en todos los órdenes de la vida, y esa complejidad se trata de reducir precisamente en el Estado constitucional sin perder la complejidad, pero produciendo a la postre un punto de vista, una decisión política, una orientación política general. Tendría que comenzar, para situar el asunto, ofreciéndoles unas breves consideraciones a propósito de la interpretación jurídica en general. Siguiendo a Conrad Hesse, podríamos decir que la interpretación es una concreción de las disposiciones generales para aplicarlas a la realidad en la que esas disposiciones tienen que ser aplicadas. Pues bien, es un proceso de mediación entre el derecho y la realidad. La tensión, la clásica tensión entre derecho y normalidad, entre normatividad y normalidad, acaba resolviéndose, encauzándose a través de la interpretación, a través de ese ejercicio de concreción, de mediación al que me acabo de referir. Si llevamos estas reflexiones al terreno de la interpretación constitucional, nos encontramos que son las disposiciones generales que se hallan en la Constitución las que tienen que ser interpretadas, y la realidad política, que es especialmente dinámica, la destinataria de la aplicación de esas disposiciones. Es cierto, no podemos olvidar desde luego, que es el legislador democrático el primero llamado a concretar, a desarrollar las disposiciones generales de la Constitución, pero si aceptamos, como ahora se acepta universalmente, que la Constitución es una norma jurídica y por lo tanto una norma jurídica suprema, lo que el legislador decida a través de la ley tiene que ser potencialmente sometido a un control de constitucionalidad. Alguien tiene que decir cuando las disposiciones, las leyes aprobadas por el legislador son o no constitucionales. En resumidas cuentas, la interpretación constitucional postula, por un lado, el principio de supremacía de la Constitución y, por otro, la existencia de un sistema de control de constitucionalidad que asegure ese sometimiento. ¿Cuál es el origen de la supremacía de la Constitución y, a su vera, de la interpretación constitucional? Es bien sabido que son los norteamericanos, sus vecinos del norte, los que crearon, no tanto en la Constitución, en donde solamente se recoge el principio de supremacía de la Constitución, sino después, pretorianamente, a través de las decisiones de su Corte Suprema, que acaba completando el esquema de defensa de la Constitución con el Judicial Review, el control judicial de las leyes aprobadas por los legisladores. ¿Cuál es la justificación de ese control y, por lo tanto, también en definitiva de la interpretación constitucional? En primer lugar, una justificación democrática. Ya Hamilton, en el artículo 78 de los Papeles del Federalista, había apuntado que la voluntad democrática que se expresa en el momento constituyente es superior a la voluntad democrática que se expresa en los momentos posteriores, es decir, cuando los poderes legislativos ordinarios, tanto el federal como los estatales, desarrollando o en el marco de la Constitución, acaban desarrollándola. Había una justificación política a esa supremacía, la justificación política que reposa en la necesidad de preservar el pacto de creación de la Federación, que se selló, que se formalizó en la Constitución de 1787. Y por último, una justificación que en su tiempo era ciertamente revolucionaria, la justificación jurídica. La Constitución es una norma jurídica, si lo es, por tanto, es una norma superior y las normas jurídicas inferiores no pueden contravenir lo establecido en la Constitución.
Cuando la Constitución es pues considerada como una norma jurídica, surge la necesidad imperiosa de interpretarla y por lo tanto de que exista un órgano que la interprete, que diga la última palabra, cualquiera que sea ese órgano. En el caso de los creadores de este sistema, la Corte Suprema de los Estados Unidos. A medida que se ha ido alejando la decisión constituyente del momento en que el intérprete supremo tiene que fijar su contenido, han emergido teorías acerca de cómo debe encauzarse esa interpretación, que van desde el originalismo. La Constitución es lo que los founders, los creadores, sus creadores decidieron y no se puede ir más allá de lo que ellos decidieron, u otros que consideran, en línea con ese viejo aforismo de que las leyes son más inteligentes que sus autores, que la Constitución es un instrumento viviente, the living Constitution, que debe ser interpretado en cada momento a la luz de las circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales que rigen en cada tiempo histórico determinado. ¿Qué ocurre en Europa? En Europa ocurre un fenómeno realmente curioso en relación con la interpretación constitucional, que es que se desarrolla durante casi siglo y medio un constitucionalismo sin constitución. Ello a pesar de que Sieyès, este publicista francés, había teorizado perfectamente la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, sometimiento de los segundos al primero y por lo tanto sometimiento de las decisiones de los segundos a la decisión del primero, es decir, sumisión de la ley a la Constitución. Incluso Sieyès ofreció algunos mecanismos a través de los cuales articular esa supremacía, esa defensa de la Constitución. Incluso la Constitución española de 1812 se refería a las infracciones a la Constitución y contra ellas disponía el llamado recurso de representación, artículo 373 de aquella Constitución, que estuvo, entre otros muchos lugares, vigente también en las actuales queridas tierras mexicanas. Pues bien, esa paradoja de un constitucionalismo sin constitución acaba convirtiendo el orden jurídico en un sistema que comienza en la ley. La ley, el Código Civil, podríamos incluso decir, es la verdadera constitución, la verdadera norma primaria del ordenamiento jurídico, quedando la Constitución relegada al papel de mero documento político. ¿Cuándo ocurre que en Europa se extiende la justicia constitucional, que ahora está universalizada, como lo está en la mayor parte del mundo? Cuando hay una necesidad política de defender la Constitución. Y esa necesidad política se produce tras el pacto entre fuerzas políticas que habían sido hasta la fecha antagónicas después de la Segunda Guerra Mundial en la Europa occidental. En Alemania, en Francia o en Italia acaban fraguando constituciones que son fruto de pactos que van desde la derecha hasta la izquierda y que vislumbran la necesidad de defender lo que la Constitución ha sellado, lo que en la Constitución se refleja, ese pacto político entre antaño adversarios. Pues bien, ese producto es el llamado Estado social, pero ese Estado social se manifiesta, se formaliza en constituciones abiertas, que abran la puerta a que sucesivas mayorías democráticas puedan, concurriendo ante los electores, conformarse y desarrollar la Constitución de conformidad con sus apuestas ideológicas, siendo la Constitución el marco de referencia, amplio marco de referencia, en donde las fuerzas, las mayorías coyunturales van a desenvolverse. Pues bien, la misión, en este caso de la interpretación constitucional, es defender la apertura de ese pacto en una sociedad abierta, en una sociedad democrática. Para ello se echa mano de las tesis, fundamentalmente de las tesis kelsenianas, del modelo concentrado de control de constitucionalidad y de la idea de constitución como norma jurídica suprema. Yo creo que conviene hacer ahora una puntualización en relación con Iberoamérica. En una primera hora, pareciera que los estados constitucionales iberoamericanos siguen la senda marcada por sus vecinos del norte, los Estados Unidos de América. Sin embargo, a partir de los años 80, 90 en adelante, comienza a formalizarse un constitucionalismo transformador, que yo he calificado en algún momento de promisorio. ¿Por qué? Porque las constituciones son de detalle, recogen innumerables principios de carácter social y se reconocen también muchos derechos sociales
que van mucho más lejos de lo que en los textos constitucionales europeos se contiene, con la excepción de la Constitución portuguesa, que yo creo que es un modelo en el que se inspira el constitucionalismo iberoamericano a partir de los años 80-90. Esa Constitución portuguesa de los años 70 que tiene, porque todavía conserva un gran contenido social, aunque despojado de algunas de sus aristas más agresivas, para permitir a finales de los años 80 la incorporación de Portugal a las entonces llamadas Comunidades Europeas, actual Unión Europea. Pues bien, eso que Gómez Cal, el gran constitucionalista portugués, denominó constitucionalismo promisorio, es el que parecía inspirar, constitucionalismo dirigente. Constitucionalismo dirigente es lo que pareció inspirar sobre todo estas constituciones, que son, en comparación con cualquier otras, desde luego también con las de los estados sociales europeos, mucho más avanzadas, mucho más concretas, mucho más pormenorizadas en los detalles, en el reconocimiento de derechos sociales y también en la anticipación de la transformación social que las constituciones persiguen. Pues bien, este tipo de constitucionalismo que ha generado, por ejemplo, para su mejor entendimiento, el llamado neoconstitucionalismo, creo que tiene algunos riesgos. En primer lugar, un riesgo de acotamiento del pluralismo, puesto que si las constituciones son tan dirigidas, tan concretas, tan pormenorizadas, eso restringe naturalmente los márgenes del pluralismo, de tal suerte que algunas aspiraciones políticas podían eventualmente quedar fuera de la Constitución y solamente ser integradas a través de los procedimientos de reforma a la Constitución o de otra manera a través quizás de un activismo judicial que sin embargo está inspirado por la propia Constitución, porque los tribunales constitucionales tienen que hacer una interpretación constitucional que defienda no un orden tan abierto como sucede en las constituciones europeas, sino más bien ya encaminado a esa transformación a la que antes me refería. Se corre el riesgo añadido de que los tribunales constitucionales tengan que ser más activos, porque tienen más que defender. No tienen que defender tanto una apertura de la Constitución como que se cumplan los muy concretos preceptos que la Constitución contiene. Esta es una incógnita, insisto, que presenta en las constituciones, una peculiaridad que presenta, a mi juicio, el constitucionalismo iberoamericano y que afecta sin duda alguna al modo en que debe ser interpretado. En conclusión, podemos decir en esta primera parte de mi intervención que hay una generalización de la interpretación constitucional porque se ha generalizado la comprensión de la Constitución como una norma jurídica. Hemos pasado en todas partes del Estado legislativo al Estado constitucional y en este contexto la interpretación constitucional, la existencia de un mecanismo judicial de control, de defensa de la Constitución, de control de constitucionalidad, existe por doquier y la interpretación es el centro, digamos, de la vida de los estados constitucionales del presente. Entremos ya en algunos detalles acerca de la interpretación constitucional. En primer lugar, su objeto. El objeto de la interpretación constitucional el objeto principal, desde luego, son las disposiciones constitucionales, que suelen tener una textura abierta, desde luego sí en Europa. Es decir, la Constitución no puede regularlo todo, regula los principios, reconoce derechos, organiza las instituciones fundamentales del Estado, pero todo lo que la Constitución establece tiene que ser desarrollado y a la postre, en los términos en los que antes explicaba, tiene que ser concretado por vía interpretación por el máximo intérprete, en último término, por el máximo intérprete de la Constitución, aunque esté llamado legislador democrático a ese primer desarrollo, pero siempre, como también he apuntado, sometido a la Constitución. Además, las constituciones suelen ser rígidas. Es verdad que en el caso de México hay una constante reforma de la Constitución, lo que revitaliza el vínculo entre los ciudadanos y la Constitución que rige sus vidas. Eso está bien, pero siempre es necesaria en todo caso la interpretación y generalmente no suele haber tantas reformas de la Constitución. En España solo ha habido en 40 años, en más de 40 años, un par de reformas de la Constitución. ¿Y qué les quiero contar de los Estados Unidos? En donde ha habido 27 reformas de la Constitución en más de 200 años de existencia de esta. Por lo tanto, la interpretación
es sobre preceptos que permanecen en el tiempo y que además tienen un significado incierto que puede cambiar con el transcurso del tiempo. Además, a esto se añade la apertura que les comentaba antes y que implica que esa apertura tiene que mantenerse eventualmente por el máximo intérprete de la Constitución, es decir, que los preceptos de la Constitución, las disposiciones de la Constitución tienen que tener que mantener esa postura para que jueguen en el marco constitucional las sucesivas mayorías que se vayan conformando. Vemos pues que no es una tarea difícil señalar esas líneas rojas más allá de las cuales no pueden operar las mayorías sucesivas. Tengo que añadir que, y esto es un punto muy relevante, que la interpretación constitucional no solo es interpretación de las disposiciones constitucionales, sino que también es interpretación constitucional de la ley. Es decir, cómo la ley existente puede ser interpretada y puede serlo de forma constitucional, conforme a la Constitución, como puede serlo de manera disconforme a la Constitución. Pues bien, el objeto de la interpretación constitucional abarca no solo las disposiciones constitucionales, sino también la ley, el resto del orden jurídico en general y singularmente la ley. ¿Qué ocurre con los sujetos de la interpretación constitucional? Como recordarán ustedes, el constitucionalista alemán Peter Heberle hablaba de pluralidad de intérpretes constitucionales. Bien, podemos admitir esa pluralidad de intérpretes, incluso restringiéndola un poco, porque él lo ampliaba extraordinariamente, a todos aquellos, singularmente el Poder Judicial, que aplican la Constitución. Pero cualquiera que sea el sistema de justicia constitucional, de control de constitucionalidad, lo cierto es que siempre hay un intérprete supremo de la Constitución. Es el que en último término dice lo que la Constitución significa. Aquello de que el intérprete supremo es el amo de la Constitución. Si no es el amo de la Constitución, sí es el que dice la última palabra. Porque es el órgano de cierre. En el esquema de la división de poderes, el máximo intérprete de la Constitución no está sometido a ningún otro poder, porque solamente a través del poder de reforma podría abrogarse la interpretación que ha hecho de la Constitución, que ha hecho su máximo intérprete. Claro, esto nos lleva a la conclusión de que la libertad del intérprete supremo es enorme, y eso entraña un riesgo, desde la perspectiva de la separación de poderes, porque sobre ese órgano no hay entonces ningún control, salvo el que ya he apuntado antes, del poder de reforma de la Constitución. ¿Cómo se resuelve esta aparente aporía? Bueno, pues tratando de limitar la libertad del intérprete. ¿Y eso cómo se hace? Consiguiendo que haya cierta previsibilidad en el modo en el que el máximo intérprete de la Constitución interpreta. ¿Y cuáles son las pautas? Les ofrezco algunas de ellas, las que a mí me parecen más interesantes. En primer lugar, ajustando la interpretación a la defensa de la identidad de la Constitución. ¿Qué es la identidad de la Constitución? Aquí me refiero a las tesis de mi maestro, el profesor Lucas Verdú, la idea de fórmula política. La fórmula política de la Constitución es el conjunto de principios que identifican la Constitución. Su identidad suelen estar en los primeros artículos de la Constitución, en el caso español en el artículo 1, en el caso mexicano también en los primeros artículos. ¿Cuál sería la identidad de la Constitución mexicana? Pues un Estado constitucional democrático, con un sistema presidencialista y una organización territorial de carácter federal. En el caso español, una monarquía parlamentaria con descentralización política y con un esquema de valores que la Constitución española recoge en el artículo primero. Bien, estas serían las identidades. Podríamos hacer este análisis en todas las constituciones. Todos los estados constitucionales, claro, tienen un pozo común, división de poderes y garantía de los derechos, artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789. Otros modos de limitar la libertad del intérprete, con un método predecible. ¿Qué es eso del método? ¿Cómo
¿Qué criterios utilizan? Es el conjunto de criterios que utilizan los intérpretes supremos de las constituciones. Es verdad que no hay una ordenada regulación normativa en las constituciones de los métodos que tiene que seguir el intérprete supremo para interpretar la Constitución. Además, deberemos convenir que los métodos tradicionales de interpretación, que sí se suelen contemplar en algunos ordenamientos, no en la Constitución, sino, por ejemplo, en el caso español, en el Código Civil, no son suficientes. El elemento literal, el elemento teleológico, el elemento sistemático, el elemento histórico, que todos ustedes conocen, estos métodos no son suficientes. ¿Cuáles son los criterios u otros elementos que se suman y que enriquecen la interpretación constitucional? Yo, en una obra que escribí hace mucho tiempo, Interpretación Constitucional y Fórmula Política, me refería a 3 elementos que son clave en la interpretación constitucional: la politicidad, la evolutividad y la dimensión axiológica de las constituciones. Empecemos por lo primero, politicidad. No tanto porque el máximo intérprete de la Constitución sea un órgano político en el sentido que es el gobierno, o que es el Parlamento, cuya mayoría pues también es partidista. No, me estoy refiriendo a una politicidad que tiene que ver con la naturaleza política de los asuntos más importantes que decide el máximo intérprete de la Constitución. Además de que los máximos intérpretes de la Constitución son órganos constitucionales, y eso implica una carga de politicidad grande. Luego, politicidad en el sentido que, tal y como lo acabo de matizar. En segundo término, evolutividad. ¿Qué es esto de la evolutividad? La adaptación, es decir, evocando eso que decía antes de la Living Constitution, la Constitución viviente, hay que tener en cuenta la realidad social del momento en que la Constitución tiene que ser aplicada. Eso indudablemente va a afectar al modo en que y al contenido mismo de las decisiones que adopten los máximos intérpretes de la Constitución. Atender lo que ocurre en la realidad política del momento es imprescindible, no cabe duda. Y por otro lado, la dimensión axiológica, los valores que la Constitución transmite, el principio democrático, en el caso español, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la libertad. Bien, son los valores, esa dimensión axiológica, valorativa de la Constitución, que es muy importante. No voy a entrar ahora en los riesgos que indudablemente tiene una jurisprudencia inspirada por una jurisprudencia valorativa, inspirada en valores, pero indudablemente los valores tienen que ser tenidos ciertamente en cuenta. Piensen ustedes en cómo la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn, resalta la dignidad de la persona humana como valor fundamental del ordenamiento constitucional de aquel país. Otros instrumentos, otros topoi, por utilizar la terminología de Konrad Hesse, otros criterios que se utilizan en la interpretación constitucional. La idea de interpretación conforme es también muy importante. El que la interpretación constitucional de la ley tiene que ser interpretación conforme, y también hay interpretación conforme dentro de la propia Constitución en la medida en que muchas disposiciones constitucionales tienen que ser interpretadas a la luz de aquellas en donde está recogida la fórmula política de la Constitución, la identidad de la Constitución. La idea de orden abierto a la que antes me he referido, cuya proyección en el constitucionalismo iberoamericano del presente puede ser más problemática, pero que yo creo que es clarísima en el constitucionalismo tanto norteamericano como europeo. Es decir, la idea de que la Constitución es un orden abierto, que el Tribunal Constitucional no tiene que cerrar, sino justamente mantener abierto, impidiendo que una mayoría momentánea pueda cerrar para siempre las opciones que la Constitución deja abiertas. Otro criterio que también se emplea cotidianamente en las jurisdicciones constitucionales es la de interpretación a favor de la libertad. El principio pro persona, por ejemplo, que se recoge en el artículo 1, apartado primero de la Constitución mexicana, es un buen ejemplo. Otro criterio es el de ponderación, cuya manifestación más técnica es la del juicio de proporcionalidad. Estoy pensando, por supuesto, sobre todo en lo que atañe a la interpretación de los derechos fundamentales en su relación con otros intereses también constitucionalmente legítimos o con otros derechos fundamentales que tienen que ser todos ponderados en una correcta proyección y disfrute de todos los derechos por parte de todos. Y también, qué duda cabe, la idea de apertura de la Constitución a los órdenes internacionales de los derechos humanos, y en el caso europeo, y en el caso español particularmente, al orden del jurídico de la Unión Europea.
¿Hay riesgos en esta? Por supuesto que hay riesgos. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo otro de los criterios que se utiliza cotidianamente y que ya comenzó, que ya el juez Marshall en la sentencia Marbury contra Madison explicó perfectamente, es la idea de self-restraint, de deferencia al legislador. Claro, esto técnicamente se ha traducido en la llamada presunción de constitucionalidad. El intérprete supremo de la Constitución, al enjuiciar las leyes del legislador del democrático, presume que son constitucionales, y quien demanda tiene que demostrar las razones, con razones, su pretensión de que la ley es contraria a la Constitución. Pues bien, los intérpretes supremos de la Constitución suelen por lo general tener horror vacui, temen declarar inconstitucional una ley, porque en los sistemas de control concentrado, como saben ustedes, eso provoca la nulidad de la ley y se crea un vacío en el ordenamiento jurídico. Por eso, incluso en los sistemas de control concentrado de constitucionalidad, el control que es en ellos, en principio, nomofiláctico de disposiciones generales, acaba derivando en un control nomotético, en un control de constitucionalidad de las interpretaciones posibles que una ley enjuiciada puede presentar. Y en muchas ocasiones, en muchas más acaso de las que serían deseables, y a través del expediente técnico denominado de las sentencias interpretativas, que por cierto el profesor Giovanni Figueroa ha estudiado magistralmente, a través de este tipo de sentencias que incluso llegan a ser, como las denomina la doctrina italiana, manipulativas, se generan efectos contraproducentes porque en ocasiones, con ánimo de salvar la existencia de la ley enjuiciada, se mantiene la ley, pero se retuerce su significado para que encaje con el texto constitucional, con las disposiciones constitucionales, con el canon de enjuiciamiento que se utiliza. Digamos, dos de las manifestaciones patológicas más evidentes son las sentencias de recomendación legislativa, en donde allí la interpretación acaba convirtiéndose en legislación, lo que es verdaderamente un caso grave, de una patología grave, o bien cuando se hace decir a la ley lo que la ley no dice, para que lo que la ley no dice, pero se dice que dice, acabe siendo constitucional. Esto, además, es una muestra, no es tanto una muestra de deferencia con el legislador, sino todo lo contrario, porque se retuerce el sentido, el alcance de la ley, hurtándolo de la voluntad expresada por el legislador. Mejor sería, a mi juicio, en estos casos, declarar que la ley es inconstitucional y se resuelve de una forma más clara, más nítida, más limpia, el conflicto entre ley y Constitución. Los riesgos que entraña la interpretación constitucional pueden conjurarse, no ciertamente en la medida que no hay posibilidad de revocar las decisiones de los tribunales constitucionales, salvo en materia de derechos fundamentales, mediante las decisiones de los tribunales internacionales, pero nos llevaría también a otro problema que no tengo tiempo de abordar y que es muy interesante, del control de constitucionalidad de las decisiones de los tribunales internacionales de derechos, que en principio es imposible, pero que en algunos casos se ha producido en Venezuela en su momento, o en Rusia, o también en cierto modo en Italia. Pues bien, otro de los riesgos es la antidemocraticidad, la vieja crítica de la interpretación constitucional y de la justicia constitucional como actividad contramayoritaria y contraria aún al principio de división de poderes. Los tribunales constitucionales, como tribunales, no pueden legislar y sin embargo sus sentencias tienen, qué duda cabe, un valor normativo, porque lo que dicen que la Constitución significa acaba colocándose al lado de la Constitución, en el núcleo mismo de la Constitución. Hay una pérdida de juridicidad en la interpretación constitucional, como apuntaba Fostrock, este justpublicista alemán. Es el riesgo, es uno de los riesgos que corremos. También caer en aquello, pero eso afecta más a la doctrina constitucionalista, caer en aquello que el profesor Pedro de Vega llamaba
positivismo jurisprudencial, convertir la reflexión jurídica en un análisis, en una exégesis, no tanto ya de las normas como de la jurisprudencia que sobre las normas constitucionales se ha venido realizando. Termino ya. Reconocer el valor normativo de la Constitución que formaliza ese pacto constitucional acaba colocando al intérprete supremo de la Constitución en un lugar central en la división de poderes. Es un poder constituido, en cierto modo, anómalo. Como el Tribunal Constitucional dijo de sí mismo, yo soy el albacea del poder constituyente. Esto entraña riesgos, sin duda alguna. Es inquietante, porque evoca aquella crítica de Carl Schmitt acerca de la aristocracia de la toga. Hay que mantener el control social, también de la interpretación constitucional, del intérprete de la Constitución. Pero qué duda cabe de que el quehacer de los juristas, en la actualidad, gira en buena parte en torno a la interpretación constitucional. Muchas gracias nuevamente por su atención.